Hola gente, después de tanto les traigo un nuevo video que me ha costado mucho grabar, debido a mis estudios y a que mi país no se ha encontrado en las mejores circunstancias, todo ha sido un retraso para este canal y les agradecería mucho que se suscribieran y compartieran este video para que más personas puedan asustarte con estas historias. Muchas gracias por su paciencia y amor, hasta pronto. Esta noche les presento La casa sin fin. Cerca del vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos han tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Es aquí cuando empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500, no estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos, David entró con decisión fingida pero que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verlo salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1, pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizás le preguntan si algo para saber si había hecho el recorrido entero. Sea como sea, se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo no pudo evitar reír. Habían puesto una decoración de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plásticos, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran iguales, sería hasta divertido. En la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación, lo que encontraba adentro era peor. En la 3, por ejemplo, había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle. En la 4, entró en una habitación vacía completamente. Por no haber puertas aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación hasta que la puerta apareció sin más. La 5ª y la 6ª eran también habitaciones vacías, pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la 7ª se sumió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado, podía escuchar su respiración. Con angustia comenzó a arañar una de las paredes, como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego, sino en salir de esa casa como fuera puerta, y la habitación número 8 es la que le empezó a romper por dentro. Lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto pensó que estaba loco. Era como la 5ª o la 6ª. En mitad de la habitación vio una silla con el mismo foco de luz, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera sino un clon de él mismo con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que le iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello. De algún modo seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo. Tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon, y así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía. Debía estar en la habitación número 9, allí permaneció inmóvil durante horas o días, ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente, pero al final en aquella negrura pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero no tenía número. No tenía muchas esperanzas, pero al atravesarla regresó de nuevo al vestíbulo. Estaba todo como antes, pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa, y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos lo habían dejado ahí. En un ataque de locura comenzó a reír de manera incontrolable, no podía evitarlo. Reía porque tenía el dinero, reía por estar, reía de forma descontrolada cuando vio antes de entrar a su casa un gran número 10 grabado en la puerta.
Todo tiene lugar una tarde de viernes, eran los últimos rayos de sol y ráfagas de viento que se daban, todo estaba tranquilo, se oía el tronar de los árboles debido al viento, los pájaros cantando y escondiéndose de la noche, todo estaba en calma. Bueno, eso fue lo que pensó Tom ese día por la tarde. Aquel día, Tom se encontraba aburrido en su casa, se encontraba atravesando una pandemia a nivel mundial, y por su seguridad se quedó en casa, su esposa e hijos salieron de viaje a la casa de la abuela y se quedarían todo el fin de semana, él por otro lado debido a su trabajo que era de manera virtual, no los pudo acompañar, aún así no era motivo para pasar el fin de semana aburrido en casa, navegando en internet y en redes sociales, se enteró que cerca de su casa, no a muchos kilómetros de allí, había un hermoso bosque, bueno eso era lo que aparentaba las fotos que encontró. Con pocas ideas en su cabeza y con su espíritu aventurero y aferrado a la naturaleza, pensó en ir de campamento a aquel bosque, como su familia tardaría hasta el lunes en volver, creyó que sería una buena idea acampar y pasar una noche en el bosque, no lo pensó más y decidió equiparse unas cosas en su auto y emprendió el viaje a este dicho bosque. No se veía tan mal el bosque, daba un poco de miedo y un frío estremecedor recorrió su espalda pero no le dio tantas vueltas al tema y entró. Encontró un buen lugar en donde podría preparar su comida y armar su pequeño campamento, era un día bonito, era muy raro ya que Tom notaba algo en esos momentos, no sabía qué era pero algo no le daba buena espina, aún así disfrutó de su día hasta llegar la noche. Armó su campamento y después de preparar algo de comer y descansar un poco, decidió dar una pequeña exploración por el lugar, y encontró un pequeño lago en medio del bosque, se sorprendió lo bien que estaba cuidado el lago y fue a darse un baño, la pasó realmente bien, el agua era helada pero su capacidad de acostumbrarse pronto no le impidió pasar un mal rato, duró un buen rato en el lago pero en cierto punto notó que a lo lejos veía una pequeña casa, estaba desgastada y en muy mal estado, se sorprendió porque esa casa quedaba más o menos cerca de su campamento, pero en el momento que llegó no se había percatado de aquella casa, como sea no le dio mucha importancia y se fue del lugar. Estaba muy relajado, pero siempre con esa angustia de que algo andaba mal, en su mente quería pensar que solo era paranoia, mientras regresaba a su campamento vio como de la nada y como si fuera magia, una neblina lo sumergió en el bosque, era tan espesa la neblina que no podía ver por dónde iba, lo bueno es que recordaba el camino al campamento pero sentía que había más personas rondando por ahí, oía risas y pasos. Todo se tornaba más oscuro y a lo lejos escuchó un grito que lo estremeció y hizo que empezara a correr, quiso pensar que solo eran más personas que estaban por pura casualidad en ese bosque, igual acampando como él, pero apenas terminó de pensar eso escuchó una risa, tan profunda y aterradora que hizo parar sus pelos de punta, con el corazón salido vio a lo lejos su campamento y un poco de seguridad lo llenó, en toda su trayectoria no se había volteado para nada, pero al llegar al campamento regresó la vista y vio como todo estaba normal, no había ningún neblina a lo lejos, estaba muy confundido, pero no podía abandonar el campamento, ya que ya estaba oscureciendo y sería muy peligroso ir por ahí y más si esa neblina volvía a aparecer, así que decidió quedarse a dormir en el campamento y a los primeros rayos de luz se iría, en verdad ese acontecimiento le dejó un poco traumado. Cayó una noche oscura, Tom se encontraba durmiendo pero de pronto escuchó la alarma que había traído, la alarma estaba puesta a las 3:33 de la madrugada, él se extrañó porque no recordaba haber puesto una alarma a esa hora, confundió escuchó unos ruidos afuera de la tienda de campaña, tenía un poco de miedo pero se decidió salir a investigar ya que su auto se encontraba afuera y temía que le estuvieran robando. Estaba abriendo poco a poco la tienda cuando pronto una figura humanoide muy alta, le atravesó el pecho y lo levantó, Tom no pudo ni reaccionar al ver que esa criatura no poseía una cara. Ah, pero ¿qué ha sido esa pesadilla? Menos mal que ha sido una pesadilla porque si no fuera...
La historia trata de una persona llamada Tom, que se decide aventurar en un susodicho bosque. El instinto de Tom le percató todo el día de que no todo estaba bien, al igual que el acontecimiento que vivir de regreso a su campamento. Pudo ver por momentos su futuro y lo que le aguardaba detrás de esa simple tela de la tienda de acampar. Debió marcharse en ese momento como diera lugar, pero ese error le costó su vida, así que recuerden antes de ir de campamento, piensen bien qué misterios se encontrarán allí y si valdría la pena una noche en el bosque. Buenas noches, abro hilo de la vez que capte a un fantasma en cámara. Era otra noche solo en casa. Mi casa por las noches me sabe dar mucho miedo. Recuerdo que ese día había visto muchos vídeos sobre fantasmas y esas cosas. Estuve normal viendo mi celular hasta que de pronto... No puedo creerlo, justo este día se va la electricidad en mi colonia. Yo me espante y active el flash de mi celular. Lentamente me acerqué a la ventana de mi habitación a ver si es que a los vecinos también se les fue la electricidad. Efectivamente a toda la colonia se le había ido la luz. Por mi mente pasó tomar una foto para luego enseñárselo a mi mejor amiga. Tomé la foto y guardé mi celular. Esperé un tiempo hasta que la electricidad volviera y fue así. Estaba a punto de dormir y recordé la foto que había tomado hace un par de horas y revisé mi celular. Al ver la foto me quedé en silencio. Buenas noches, hoy les contaré la llamada.
olvidado que ya lo había comprado o era lo que hacía todas las mañanas, comprar 2 veces lo mismo. Mientras intentaba encontrarle un sentido lógico, entró de nuevo el chico a rellenar el bote de gasolina y de nuevo cogió la bolsa de golosinas, todo se estaba tornando de un color muy oscuro. Me quedé impaciente esperando a ver si aparecía esa tercera persona con gorra y cuando lo vi entrar para hacer lo mismo que había hecho, me entró un escalofrío, y no terminaba ahí, los mismos clientes hacían la misma rutina cada hora, se repitió a las 6:03, a las 7:03, a las 8:03. Podía parecer que la cinta estuviera trucada, pero Hermie era el único que hacía las cosas diferentes y a través de las ventanas podía verse cómo se movía el sol. Esto continuó a las 9:03, a las 10:03, a las 11:03, pero a las 12, repentinamente apareció la cara de Hermie sonriendo. De algún modo sabía que revisaríamos las grabaciones y parecía que todo aquello le divertía. Eran las 12 de la mañana, no pude dormir nada esa noche. Le llevé las cintas a mi jefe para que las viera y como era de esperar, estaba tan asustado como yo. A las 4 de la tarde Hermie empezaría su turno y no sabían qué hacer, pero a las 4:33 aún no había aparecido. Le llamaron pero no contestó, llamaron a la policía. 9:33 de la noche, no entendía nada, habían pasado 5 horas sin darse cuenta, miré mi teléfono y recuerdo que llamaron a la policía a las 4:33, pero en el registro de llamadas, apareció que llamé de nuevo a las 5:33, a las 6:33, a las 7:33, a las 8:33, llamadas que no recuerdo hacerlas pero como si no fuera suficiente, al despertar a las 9:33 vi que el tiempo se había congelado, mi jefe seguía en la misma posición sin moverse. Y los autos de las calles igual estaban sin moverse, sin saber qué hacer, solo quería llegar a mi casa, por suerte antes de que perdiera la cabeza, estando a mitad de camino, el tiempo regresó de nuevo y la gente no parecía haberse dado cuenta, agotado llegué a mi casa a dormir. La llamada de mi jefe, diciendo que había contactado con la policía, pero que no podían encontrar la dirección de la casa de Hermie porque dio una dirección que la última vez donde hubo una casa fue en 1993, y se quemó completamente con la familia adentro, una tragedia que todos conocen, por eso me avisa que la policía quiere hablar conmigo también, que vaya cuanto antes, y eso hice. No parecían sorprenderse de mi historia, me miraban como si ya me conocieran, de todas formas no podía prestarle atención a eso, tenía cosas que hacer, desde hacía una semana había entrado un chico nuevo llamado Hermie y mi jefe sospecha que puede estar robando aceite de motor, me ha pedido que revise las cintas a ver si puedo encontrar algo, no me parece un plan muy divertido, pero cambié de opinión cuando me aseguró que lo pagará como horas extras. Sobre el año 2010, un vigilante de una empresa contaba en un programa de radio lo que le ocurrió hace algunos meses. Explicó que durante el turno de noche, vigilando una de las 2 fábricas en las que suele trabajar, notó como una mujer estaba detrás de él a lo lejos, como si lo hubiera estado persiguiendo en silencio sin haberse dado cuenta. Era una mujer bastante normal, pero había un único detalle que pudo resaltar que tenía, era de una piel muy blanca rozando lo pálido, tanto así como para notar su rostro en la penetrante oscuridad. El guardia se acercó a ella para echarla del lugar, pero mientras se acercaba, ella comenzó a alejarse mientras contaba hacia atrás empezando por el 10, luego el 9 y sucesivamente el 8, es lo que alcanzó a escuchar antes de perderla de vista. Eso mismo se repitió más días con la diferencia de que retomaba por donde lo había dejado, es decir que al segundo día empezó por el 7, al tercero por el 4 y al cuarto solo pudo escuchar que dijo 1, después a aparecer en los turnos nocturnos del guardia, sino que comenzó a perseguirlo en su día a día. Una
semana después de aquello que había sucedido, estaba durmiendo junto a su novia, tranquilamente, cuando en mitad de la noche escucho como llamaban fuertemente a la puerta. Era muy ruidoso, pero su novia no se llegó a despertar. Bajó de inmediato a ver quién era. Recuerda entonces que solo se quedó paralizado al ver que era la misma mujer delante de su puerta, contando de nuevo y más fuerte desde el 10, 9, 8... Cerró la puerta de golpe y fue corriendo a la habitación. No podía creer lo que sucedía, solo pensaba en qué decirle a su novia para tranquilizarse, pero cuando llegó a la habitación su novia había desaparecido. Empezó a mirar a todos lados cuando vio en un rincón a la mujer que susurrosamente seguía contando 7, 6, 5, pero en esta ocasión no se detuvo y al llegar a 0... En ese punto el entrevistador lo mira extraño y le pregunta, ¿sabes dónde estás ahora mismo? No parecía entenderlo, pensaba que estaba en un programa de radio nocturno y fue lo que le dijo al entrevistador. El entrevistador lo corrigió. No, no estamos en un programa de radio, estás en la cárcel por matar a una chica, nadie te perseguía, eras tú quien perseguía a la chica, la mataste en su casa y no era tu esposa. Los dos se quedaron callados bastante tiempo mirándose fijamente, hasta que el entrevistador comenzó a contar 10, 9, 8, 7. Hola. Si es que este video te está gustando, te agradecería mucho que te suscribieras y dieras like, ya que un pequeño porcentaje de la gente lo hace, y comparte este video a algún amigo a quien quieras asustar. Sin nada más que decir, continuemos.